Funcionamiento del sistema de retroiluminación en una placa Compal LA3261P UMA, quiere decir con gráfica integrada, es decir, no tengo gráfica dedicada en este equipo. El equipo lleva un procesador, nombre en clave móvil Meron, puente norte que es Line, e ICH como puente sur, ICH8. Bien, el equipo fue fabricado en el 2007, por lo tanto este equipo lleva un inverter, es decir, la retroiluminación es a inverter, lámpara CCFL. Estaríamos hablando de un equipo que lleva un ICH. No lleva GPU, lleva un puente norte, lleva KBC y lleva BIOS. No lleva PSH, no lleva GPU. Sí lleva un LED, conector de pantalla y dentro de la pantalla la retroiluminación es a base de lámpara fluorescente de cátodo frío. Es decir, este caso de aquí. Bien, ¿por dónde comenzamos el análisis? ¿Cuál es el método que vamos a utilizar? Siempre el método es desde la pantalla hacia adentro. Porque son estas señales y estos voltajes quien me van a indicar cuál es el camino que tengo que recorrer para llegar a cuál es la avería. Siempre vamos desde lo que conocemos hacia lo que puede variar. Y me refiero a que estos circuitos pueden estar o no. Si estos circuitos están, los analizamos. Y si no están, pues adaptamos el método a el esquema o diagrama que tengamos que revisar. En este caso, vamos a analizar este esquema, es decir, este mismo sistema de funcionamiento de retroiluminación, pero lo vamos a adaptar a esta placa, a la LA3261P. Por lo tanto, comenzamos por el conector de pantalla. Siempre los análisis de un problema de retroiluminación comienzan por el conector de pantalla. Es decir, allí es donde vamos a buscar cuál es el problema que tenemos. Bien, en los esquemas Compal, como ya hemos visto de otras clases, en la segunda página tenemos una gran ayuda en el diagrama en bloque. Bien, el diagrama en bloque nos indica que el controlador gráfico, desde luego como no tiene un gráfico dedicado, estará dentro del puente norte y de ahí una línea que es el bus que nos lleva directamente a la página 17 donde está el conector de pantalla LVDS Panel Interface. Bien, nos vamos a la página 17 y comenzamos allí nuestro análisis. En la página 17 comenzamos por la identificación de las señales que necesitamos. Bien, si observamos, necesitamos identificar la activación, el control, el voltaje y o el voltaje, porque estamos hablando de un inverter, el voltaje de alimentación de la placa. Bien, este es el caso donde hay un voltaje de alimentación de placa. Sería más 5 VS inverter. Este voltaje es el encargado de alimentar la placa inverter. Es decir, la parte electrónica, no la parte de potencia. Aquí tendríamos un voltaje principal. Localizamos el voltaje principal porque es un voltaje de 19 voltios. Lógicamente, no se puede confundir el LCD VDD como voltaje principal de inverter, porque no es lo mismo. Ahora mismo, aquí me están indicando de que este es el más B más LCD, B más. Es el mismo voltaje. Fíjense que solamente lo estamos pasando por este filtro, compuesto por L62 y estos condensadores. En este momento estamos entrando por los pines 38, 39 y 40, 19 voltios. ¿Cómo sé que son 19 voltios? Bien, B más. Si nos vamos a la página del charger, podríamos ver que en la página del charger identificamos B más como el voltaje principal de 19 voltios. En la página 38 tendríamos B más como voltaje principal de 19, es decir, el voltaje del conector lo hemos pasado por PQ3 y PQ4 y obtenemos el voltaje de 19 voltios, B más. Bien, si esto es así, quiere decir que ese voltaje existe nada más entrar al equipo. Quiere decir esto, que el conector de pantalla tiene constantemente 19 voltios. De ahí a que haya que tener mucho cuidado a la hora de manipular ese conector con la batería puesta o inclusive cuando tenemos el cargador conectado al equipo. Es una avería típica cuando tenemos la batería puesta y manipulamos este conector, fundamentalmente porque, repito, aquí en estos pines hay constantemente 19 voltios. Bien,
Primer pin que hemos identificado. Los 19 voltios principales. Ya sabemos que entran en este conector de pantalla, este que estamos viendo aquí. Entran en este conector desde el momento que conectamos el cargador al equipo o tenemos la batería puesta. Porque tanto en un caso como en el otro, aquí está llegando el voltaje principal, o bien de batería o bien de cargador, en función de cómo estemos alimentando al equipo. Repito, no se debe cambiar o manipular el conector de la pantalla si tenemos el cargador o la batería puesta. Creamos una avería o bien en placa o bien en pantalla. Segundo pin a identificar, el más fácil. El control. El control que tenemos aquí. El control lo vemos aquí, dice BKLT PWM. Control. PWM, modulación por ancho de pulso. Quiere decir esto que si tomamos un osciloscopio y medimos en el pin 27 cuando el equipo está encendido y trabajando y controlamos el brillo, vamos a ver que los pulsos que vamos a ver en el osciloscopio van a ser pulsos de forma cuadrada, van a aumentar y disminuir el ancho del pulso. En la medida que aumento el brillo, el ancho del pulso aumenta, y si disminuyo el brillo, el ancho del pulso positivo, es decir, este, disminuye. Repito, si aumento el brillo y estoy pinchando con la punta del osciloscopio este pin, es decir, el pin correspondiente a este caso sería el pin 27, si yo estoy pinchando con el osciloscopio en este pin y aumento el brillo, puedo ver cómo el pulso positivo aumenta su ancho, y si disminuyo el brillo, puedo ver cómo el pulso positivo disminuye su ancho. Es decir, el tiempo, la duración del pulso aumenta si aumento el brillo o disminuye si disminuyo el brillo de la pantalla. De ahí a que, por ejemplo, cuando entramos en el proceso de ahorro de energía porque se está agotando la batería, en este momento lo que estamos haciendo o lo que hace el sistema es tomar un pulso que está preestablecido como ahorro de energía y disminuyen el ancho del pulso, la duración de ese pulso. Bien, segundo pin que hemos identificado, pin 27. Ya tenemos el voltaje principal, ya tenemos el voltaje de control o señal de control del circuito interno que está aquí, que es el que genera ese voltaje. Recuerde, en este caso es un inverter. No podemos acceder al inverter si no abrimos la pantalla y accedemos a ese circuito. Desde aquí únicamente podemos ir a las señales. Bien, nos queda un más 5 VS inverter. Ya les había comentado que en algunos casos, no en todos, este voltaje existía. Es decir, puedo encontrarme un voltaje de más 5 voltios para alimentar al circuito, la placa interna del inverter que está dentro de la pantalla. Finalmente, en el conector tenemos voltaje principal, control y alimentación de inverter. Y por aquí un ALSEN, es decir, una activación que viene de la página 20. Sería en este caso o bien BKON o bien una activación que llega directamente al inverter. Recuerden, esto es un sistema general que hay que adaptarlo a este tipo de circuito o a este diagrama que estamos analizando. Bien, ¿cómo descartamos todas las demás señales y voltajes? Pues ya veremos que cuando terminemos de analizar vídeo en pantalla, podríamos descartar prácticamente todo lo que puede tener un conector. Bien, como norma general, en un conector de pantalla puedo encontrar retroiluminación, cámara y vídeo. Esas son las tres cosas que nos podemos encontrar en un conector de pantalla. Ya hemos visto que a la retroiluminación le corresponden 3 o 4 pines. En este caso sería pines 38, 39 y 40 que van juntos, lo tomamos como uno solo, y esto se debe, al igual que en otros casos, a temas de corriente, es decir, la cantidad de corriente que entra hacia estos pines es mayor, por lo tanto unen 3 pines para que la cantidad de corriente sea alta y no queme el circuito o no queme los pines. Bien,
En este caso ya hemos podido identificar que los 5 voltios pin 29 corresponden a la alimentación del inverter. En el pin 27 tenemos el control del inverter y en el pin 28 tenemos la activación del inverter. Bien, en el caso de que tengamos 5 voltios, tenemos que ver exactamente de dónde salen. Por lo general hay una conmutación. Si este voltaje falla, sencillamente la retroiluminación no la tendríamos. Sería una avería, lógicamente. Aquí llegaríamos y, primero, mediríamos en el pin 38 con el multímetro. ¿Qué tendríamos en el pin 38? Bien, en el pin 38 tendríamos los 19 voltios. 38, 39 y 40. En el pin 27 tendríamos o bien una modulación por ancho de pulso, con una amplitud de aproximadamente 3 voltios, y me refiero a que el pulso de amplitud tenga aproximadamente 3 voltios, amplitud desde esta parte hasta esta parte. Es decir, desde el mínimo al máximo, de pico a pico, una amplitud de 3 voltios. O bien un voltaje fijo de 3 voltios. En este caso, si tenemos un voltaje fijo de 3 voltios, tendríamos el brillo al máximo. Y si tenemos el voltaje al mínimo, no tendríamos brillo, ni mucho menos retroiluminación. Por lo tanto, este pin, el 27, tiene que estar a nivel alto porque el pulso determina qué cantidad de tiempo le estoy dando al control y eso equivale a % de brillo. Por lo tanto, en este pin, repito, puede haber dos cosas. En el pin 27, la modulación por ancho de pulso, puedo tener o bien un voltaje fijo de aproximadamente 3 voltios o bien un pulso que podemos medir perfectamente bien con el osciloscopio. Bien, en el caso, repito, de que tengamos un pin 29 con 5 voltios o un pin con 5 voltios, si nos falla esto, tenemos que ir de aquí hacia donde falle. Bien, en este caso, si ponemos en el buscador más 5 VS-INV, nos llevará directamente al colector de Q53. Q53 es un transistor digital de conmutación PNP. Y en el emisor tengo más 5 VS. De otra clase ya hemos analizado que más 5 VS es el voltaje principal de 5 voltios de conmutación. Ese más 5 VS es posterior a presionado del botón de power. Por lo tanto, este más 5 VS aparece después que yo presiono el botón de power. Después que ya he presionado el botón de power, en el emisor de Q53 aparece más 5 VS. Siendo Q53 un transistor PNP, necesita una corriente emisor base para conducir, es decir, llevar estos 5 voltios al colector. Es decir, para que él conmute necesita una masa en base. Y la masa, el encargado de darlas, es Q36. Es decir, si tengo que tener retroiluminación, tengo que tener también 5 voltios en colector. Recuerden, voltaje principal, control, alimentación del circuito inverter y activación. Bien, en este caso este voltaje es necesario para la retroiluminación. En el caso que falle, tenemos que seguir este análisis que estamos haciendo en este momento. El voltaje entra a modo general en todo el equipo porque es el voltaje de conmutación de 5 voltios. Llega al emisor, necesita que Q36 conmute, por lo tanto, al ser un MOSFET de canal N, en la puerta necesito un voltaje positivo. Un voltaje positivo para hacer conducir a este Q36. MOSFET de canal N. Bien, veo que esto es una compuerta AND, está alimentada con 3 voltios y estos 3 voltios sencillamente están desde el principio. Observen aquí. 3V Always. Esta compuerta AND se alimenta a través de varios circuitos. En este caso tengo este voltaje de 3 voltios Always que siempre estará aquí desde el principio, desde que conecto el conector. Por lo tanto, esta compuerta AND está alimentada desde el principio. Este lead switch, recuerden, es un voltaje de 3 voltios también. Al ser una compuerta AND, tener un voltaje desde que conecto el conector en este pin 1 de 3 voltios
y tener en 14 pin positivo de alimentación de la compuerta 3 voltios, la compuerta tener un 0, porque este sí no lo tengo, y un 1, la compuerta está dando 0 todo el tiempo. Es decir, que aunque yo no tenga este voltaje, esta compuerta me está dando 0 en un principio. Bien, en el momento que presiono Power, aparece este voltaje. Esta compuerta está recibiendo el lead, es decir, el voltaje de 3,3 voltios del switch de puerta. Este voltaje, cuando llega es decir, esto tiene que ser obligatoriamente, según electrónica, 3,3 voltios. Cuando llega es que aquí aparecen los 3,3 voltios o 3 voltios que harán conducir a Q36 y provocarán la conducción de Q53 y alimentarán al circuito inverter. Por lo tanto, en este caso, el voltaje que tengo que analizar es el ENABLT. Por lo tanto, en el caso que estemos analizando la retroiluminación y no tenemos el voltaje de alimentación del circuito inverter, lo más probable es que el problema venga de aquí. ¿Por qué? Bien, porque la compuerta AND tiene 3,3 voltios desde el principio, tiene 3,3 voltios de alimentación desde el principio. Este voltaje es posterior al presionado del botón de Power. Este voltaje también es un voltaje posterior, al igual que este. Es la conmutación, en este caso de los 5, y aquí la conmutación de los 3 voltios. Lo dimos en la clase pasada. Bien. Si no tenemos una avería en estos transistores y esta compuerta AND, lo más probable es que el problema venga de aquí, de esta parte. Si observamos lo que es la señal de vídeo, que aquí dice salida, en realidad no es salida, es entrada, nos está indicando de que toda la señal de vídeo viene de la página 9. Por lo tanto, si comparo las páginas 9 y 9, quiere decir que esto viene prácticamente del mismo bloque de la controladora. Esta señal seguramente la tendremos en el mismo bloque. Por lo tanto, esta señal está condicionada por el funcionamiento del bloque de controladora de vídeo. Es decir, que el bloque, después de ser reseteado, activa lo que es salida de vídeo y activa también el voltaje de inverter. Pasemos a la página 9. En la página 9, en la posición H39 tenemos BKLT Enable, es decir, Backlight Enable. Esta señal ENABLT la están utilizando, la están enviando a la página para crear el voltaje de alimentación del inverter. Quiere decir esto que, además de crear el voltaje de alimentación, ya hemos visto que en la página 17 también tenemos una activación que venía de la página 20. Me refiero a la activación ALS-EN, que viene de la página 20 y entra en el pin 28. Bien, ya hemos visto que esta señal viene del bloque que controla el vídeo, es decir, la controladora de vídeo del circuito del puente norte. Sería todo este bloque que está aquí. Nos está indicando de que este bloque se activa completo. Es decir, cuando sale vídeo, también salen estos datos de aquí. Sale la activación del voltaje principal del circuito de vídeo de pantalla, salen el control, activación del voltaje de alimentación del circuito inverter y el control PWM. Bien, en este caso, repito, nos vamos a encontrar o bien que tenemos un nivel alto, y si tenemos control, en este caso, este es el circuito que está creando la modulación por ancho de pulso. Pero ese dato tiene que llegarle desde la BIOS. Por lo tanto, si nos remitimos al diagrama en bloque de la página 2, vemos que aquí está la BIOS, tiene que pasar por este bus, llegar al ICH, pasar por el DMI Interface y llegar a este bloque, a la controladora de vídeo, y regular el brillo de la pantalla. Es decir, el dato está aquí, entra, es procesado y enviado por el host, que es este circuito envía ese dato, este dato se procesa y se envía el control a el inverter que está dentro de la pantalla.
Por lo tanto, en este equipo podemos resumir que tanto el control del brillo, así como el voltaje, la activación del voltaje de pantalla, a pesar de que aquí diga BKLT Enable, esto quiere decir activación del backlight, pero en realidad por H39 lo que sale es una señal para crear el voltaje de inverter. De una forma u otra es prácticamente lo mismo, porque si no tengo voltaje de inverter no tengo retroiluminación. No obstante, también en la página 17 tenemos una activación de inverter, por lo tanto tenemos que remitirnos a la página 17 y verificar cuál es el circuito que envía esa activación. La activación, como ya hemos visto, viene de la página 20. En la página 20 podemos concluir de dónde viene esta activación y por qué se da esta orden. En la página 20 me encuentro al transistor MOSFET Q45. Q45 en este caso tiene aplicado en drenador 3 VS, es decir, un voltaje posterior al presionado del botón de power. Bien, en este caso sabemos y conocemos, ya les he dicho anteriormente, que el voltaje de activación de inverter es un voltaje positivo, no puede tener 0. Al ser un voltaje positivo, esto tiene que ser 3 voltios. La única forma de que esto sea 3 voltios es que Q45 no conduzca y este voltaje se traslade hacia el pin del conector en la página 17. En este caso, entonces, la señal que controla este proceso de el paso de los 3 voltios hacia el pin de la página 17 es esta señal. Si observamos en la misma página, encontramos el bloque ACPI. Es decir, estamos dentro del ICH y dentro del ICH tenemos el Power Management y también tenemos en la posición AG8 el ALS-EN almohadilla. Es decir, una señal de masa que tiene que llegar a este transistor, al Q45. Cuando esta masa llega, el transistor deja de conducir y activa el inverter. Bien, recordando del diagrama en bloque general, primero tenemos que localizar el estado de las fuentes. ¿Quién o qué circuito genera el estado general de las fuentes? Después que ese estado general de fuente llega al KBC, el KBC genera la señal PCI Reset a través del bloque LPC. Y cuando esta señal llega al bloque PCI Express, entonces se desencadena la activación y el control de la retroiluminación. En este caso, control y activación del voltaje de inverter. Bien, veamos esto mismo en el diagrama. Recuerden, el método consiste en poder aplicar este diagrama general, aplicarlo a cualquier equipo que tengamos en nuestro taller. Repito, primero, estados de fuente. Si el estado de fuente es correcto, el KBC genera el PCI Reset. El PCI Reset va directamente a la controladora de vídeo, lo recibe, resetea el bloque PCI Express. El PCI Express desencadena que aparezcan las señales de backlight on y control. El voltaje 19 ya lo teníamos y en este caso esta señal de backlight on está siendo tomada para crear el voltaje de alimentación del inverter. Si localizamos el bloque, vemos el Power OK. El Power OK viene de la página 31 de nuestro KBC. Por lo tanto, para poder dar continuidad a la señal, nos remitimos a la página 31. En la página 31 tenemos el circuito KBC y en su pin 78, lógicamente después de analizar todas las señales, podemos observar que hay un Power Good. Siglas PWRGD, Power Good. Bien, este Power Good viene en realidad de la página 35. Después, lógicamente, de analizar todas las fuentes. No vamos a analizar todas las páginas porque se haría muy extenso la clase. Pero si analizamos todas las páginas, nos vamos a encontrar que en la página 35 hay un circuito que genera esta señal Power Good. El circuito está compuesto por U80A, todos estos componentes y estos estados de fuente. ¿Qué son todas estas señales? Son el resultado de las fuentes, de los estados de fuente que han ocurrido en este equipo. Fuente norte,
CPU, principal de 5, principal de 3, RAM, etc. Todo ello, es decir, toda esta información se está comparando con 1.2024 y tiene que ser mayor. Es decir, en este caso, recuerden que esta señal PowerCUT tiene que ser positiva. En cualquier caso que cualquiera de las fuentes dé un negativo, este número será menor y esto dará un negativo a la salida. Al dar un negativo a la salida, sencillamente la señal no va a dar un PowerCUT correcto. Bien, este es el PowerCUT que llega al KBC y le informa de que todas las fuentes han dado un estado correcto y que puede dar continuidad a la secuencia que está leyendo en la BIOS. Después que en el pin 78 llegue un estado alto de 3 voltios, el KBC sigue leyendo y entrega por el pin 53 PCI Reset, NPCI Reset. Esto está incorrecto, esto es una salida. Bien, esta salida lo que hace es resetear el bus PCI. Si localizamos ese bus, en la página 20 encontramos la señal de reset que ha enviado nuestro KBC hacia el PCI Express. Es decir, esta señal llega aquí y resetea a este bus para que comience a procesar datos de vídeo. En ese momento, cuando esta señal llega a este circuito, se desencadena la activación y control de la retroiluminación, en este caso del inverter. Es decir, después que llega el estado de las fuentes, por el bloque LPC sale un reset. Ese reset también llega al bloque ACPI y también llega al bloque PCI Express para desencadenar la activación y el control del circuito de retroiluminación. Por lo tanto, este es el proceso que vamos a encontrar que ocurre en la retroiluminación. Repito, primero aparece el estado de las fuentes. Cuando aparece el estado de la fuente lo recibe el KBC. El KBC envía la señal de PCI Reset al bloque ACPI y también al bloque PCI Express. Cuando el PCI Express recibe el PCI Reset, desencadena la activación del sistema de retroiluminación y control del sistema de retroiluminación. Cuando el circuito o sistema de retroiluminación recibe activación y control y voltaje, se ilumina la pantalla. En este caso hemos seguido todo el circuito completo. En orden sería lo siguiente. En la página 35 se crea la señal PowerCUT. Desde luego, esta señal se crea a través de este circuito cuando todas las fuentes han dado un resultado correcto. Esta señal es una señal de 3,3 voltios. Va a la página 31, a nuestro KBC. En la página 31, el KBC por el pin 78 recibe una señal de estado alto, donde le informan que efectivamente todas las fuentes están en un estado correcto. Él, siguiendo la secuencia, sencillamente envía por el pin 53 un PCI Reset. Es decir, va a resetear el bloque PCI Express. En la página 20 tendríamos el PCI Express que está siendo reseteado por esta señal. Después que esta señal llega a este bloque, en la página 9 se desencadena la salida de control de backlight y backlight enable, que en este caso está tomando para crear el voltaje de alimentación del circuito inverter. En la página 17. En la página 17 llega el backlight on PWM, lo convierten en backlight LT PWM, lo entran por el pin 27 y el enable lo meten dentro de esta compuerta AND, lo comparan con el lead. Al tener 1 y 1, aquí da 1, este MOSFET conduce. Al conducir aparece una corriente de 3 a 2, es decir, de emisor a base, y conmuta este voltaje de 5 voltios y lo aplica en el pin 29. Cuando aparece el voltaje en el pin 29, solamente nos faltaría que apareciera un ALSEN.
El ALSEN es una señal que viene de la página 20. En la página 20 tendríamos el circuito ICH. También tendríamos dentro de la misma página 20 el módulo ACPI y el PCI. Bien, cuando el módulo PCI recibe el PCI reset, entonces él envía esta señal a este conector de pantalla. Cuando al pin 28 le llega la activación que viene de ese circuito, entonces nuestro sistema o nuestra pantalla se retroilumina. El sistema de retroiluminación queda completo y funciona perfectamente. Bien, con esto damos por explicado lo que es la retroiluminación mediante circuito inverter.